Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder estar con ustedes nuevamente a través de este su programa cibernético Cristo la Luz del Mundo. Anhelamos estar con ustedes todos los lunes para poder compartir la palabra del Señor, poder seguir predicando el Evangelio para la salvación de la vida y también la enseñanza de la palabra para edificación de la iglesia. Para nosotros es de grande bendición, para nosotros un gran privilegio que Dios nos haya dado la oportunidad, la bendición tan grande de poder estar con ustedes a través de este programa todos los lunes. Anhelamos siempre que llegue el lunes para poder estar con ustedes y poder hablar de las maravillas y la grandeza y el poder de Dios. En esta noche vamos a continuar con el tema que llevamos en proceso, en curso. La salvación ha llegado a tu casa. Estamos en la parte 2. Y estamos a través de este estudio, estamos analizando a dos personas específicamente. Tenemos aquí a Bartimeo el ciego, que se encontraba a las afueras de Jericó, a la entrada de la ciudad. Y tenemos el otro personaje que vamos a analizar también en esta noche, es Zaqueo, que se vivía dentro de la ciudad. Y estamos viendo la diferencia entre estas dos personas. Bartimeo, el ciego, porque era ciego de nacimiento, un hombre que no trabajaba, era un hombre pobre, no podía trabajar, un hombre que tenía que vivir de las bondades de otras personas que le dieran una limosna, que le dieran algo para él poder comer, para él poder subsistir. Un hombre que lo único que tenía de valor, ese hombre, era su capa. Y su capa era una de las cosas que tenía la vestimenta o el atuendo de los personajes bíblicos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos muchos ejemplos de ello. Y esa capa que ellos tenían no era simplemente un adorno, eso era para ellos poder arroparse con esa capa durante la noche para el frío. También hasta los soldados usaban otros tipos de capa un poco más corta para también poder protegerse de la inclemencia del tiempo y del frío también, así también como de la arena cuando los vientos soplaban fuerte. Recuérdense que están viviendo en un área donde se levantaban vientos fuertes o ventiscas que también transportaban arena, y con estas capas pues también ellos lo que hacían era que se cubrían de la inclemencia del tiempo, principalmente del frío por las noches. Y este hombre, lo único que tenía de valor realmente era esa capa. Y vemos a través de la escritura que cuando escuchó hablar de Jesús, oiga bien, escuchó hablar de Jesús, inmediatamente había escuchado sobre las maravillas, sobre los endemoniados, quedar libre, las personas que habían sido sanados por Jesús, milagros, maravillas. Y este hombre creyó en Jesús que le podía sanar. Y cuando escuchó hablar de él, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como vimos en el estudio pasado, en la primera parte de este estudio, Bartimeo el ciego hizo 3 confesiones de fe que hicieron que Jesús se detuviera en el camino. Como habíamos hablado al principio de este estudio, las escrituras dicen que Dios dice en su palabra: acercaos a mí, dice Dios, y yo me acercaré a vosotros. Pero Dios, conociendo nuestra naturaleza, nuestras debilidades, envió a Jesucristo a la tierra para morir, no solamente para morir por nuestros pecados, sino también para acercarse al hombre. Dios, a través de la persona divina de su Hijo Jesús,
se acercó al hombre. Por eso las escrituras dicen que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Dios se acercó al hombre a través de la persona de su Hijo Jesús para mostrar su voluntad. La gracia y la verdad, dice Juan, que vinieron por Jesucristo, su Hijo. Y las escrituras dicen que Jesucristo dijo que al Padre nadie le había visto jamás, pero su Hijo le había dado a conocer. Dios se acercó a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Aquí vemos que cuando Jesús va hacia Jericó, a la entrada está este hombre. Fíjese bien, Jesús no era una casualidad que tuviera que pasar por allí. Precisamente, Jesús iba buscando dos personas específicas. No es que no salvara a otras más, pero iba buscando dos personas específicas. Cuando usted lee todo esto en su contexto, usted puede entender por qué Jesús fue a buscar dentro de la ciudad, o sea, en la ciudad, dos personas específicas. Bartimeo el ciego, un pobre, no podía trabajar, tenía que depender de otras personas. Su riqueza era su capa. Y tenemos luego a Zaqueo en la ciudad, que lo vamos a ver más adelante. No pasó por allí por casualidad. Tampoco fue al pozo de Jacob al mediodía, oiga bien, donde estaba la mujer samaritana. No fue tampoco casualidad que tenía que llegar allí exactamente en el momento que aquella mujer salía a buscar agua. Las señoritas salían por la tarde a buscar agua para su casa y también darle al ganado de su padre. Pero esta mujer de baja condición de vida, una mujer que había tenido más de un hombre, un marido, no podía salir por la tarde porque era apedreada. Salía al mediodía. Cuando usted busca el comentario de Matthew Henry, no se ponen de acuerdo, inclusive dice que salió por la tarde. Y así sucesivamente, ese es el problema de los comentaristas. Pero cuando usted busca la historia y usted va a la hora romana, a los días pues, impuestos por Roma, aquella mujer no salió por la tarde, sino que llegó al mediodía exactamente al pozo de Jacob. No fue casualidad. En su contexto, Jesús tenía que llegar a aquel lugar porque tenía que resolver un problema que había entre los samaritanos y los judíos. O sea, entre los israelitas contra los israelitas. Aquella mujer era también de Israel. Ella dice, mi padre Jacob era israelita también, pero era samaritana porque había nacido en Samaria. Y había un problema entre ellos, que eso vamos a hablar quizás en algún momento más adelante. Jesús tenía que resolver ese problema que existía allí, lo hemos hablado también. No fue una casualidad que Jesús llegara a aquel lugar a esa hora. Tampoco es casualidad que Jesús llegara aquí a Jericó y encontrara a la primera persona, a Bartimeo, el ciego. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a ver un contraste entre estos dos personajes. En su contexto vemos que Jesús vino para los pobres, pero también vino para los ricos. La riqueza no es un pecado, sino el amar la riqueza, poner su confianza, dice Santiago, en la riqueza es el problema, es el pecado. Usted puede ser rico y puede ser salvo. Bendito es el Señor. Pero también tiene que tener sumo cuidado porque el joven rico amaba más la riqueza que su salvación. Amó más la riqueza que la luz. Y ese es uno de los problemas, la muralla que existe entre los ricos por la riqueza para llegar al cielo. Por eso fue que Jesucristo dijo, alabado sea el Señor, que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. No es imposible. Y cuando habla del ojo de una aguja, no está hablando de la aguja que usan las damas en las casas para coser, ni el hilo tampoco. Está hablando de una puerta estrecha que había a la entrada de Jerusalén, donde con los mercaderes cuando llegaban allí tenían que bajarse de su camello, desmontar las cosas que tenían, porque la puerta era tan estrecha y tan difícil de pasar que tenían que desmontarse y pasar el camello aparte, todo lo que traían tenían que llevarlo aparte
por la estrechez de aquella puerta. Y Jesucristo le habló con lo que ellos conocían. Más difícil, oiga bien, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es pasar un camello por la puerta de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. No es imposible, porque Jesús vino para los pobres y vino para los ricos. Bendito sea el Señor. En esta noche yo le invito nuevamente para que esté con nosotros oiga bien, todos los jueves. Todos los jueves estamos en la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M13 en Canóvanas, Jardín del Palmarejo, que pastora la hermana Aleja Plaza. Allí estamos todos los jueves desde las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche en el estudio de la palabra del Señor. No vamos con el yo creo, con el a lo mejor, con el yo siento, con el podría ser. Vamos en sus contextos. Estamos estudiando las escrituras en sus contextos, los contextos bíblicos y los contextos que apliquen, sea el histórico, sea el científico, sea el arqueológico. Estamos estudiando las escrituras y yo le invito a que usted venga con nosotros los jueves. Usted no tiene culto en su iglesia, está libre, venga, vamos a estudiar las escrituras. Bendito sea el Señor. Estamos allí todos los jueves desde las 6 de la tarde. También le invitamos para que este próximo sábado esté con nosotros desde desde las 6 de la mañana. Este sábado 11 tenemos nuestro último retiro en la iglesia. Todos estos retiros de estos meses anteriores han sido de grande bendición para todos nosotros. Y este va a ser el último retiro de este año. Le invitamos para que esté con nosotros. No tiene culto, no trabaja, venga a este retiro. Estamos allí desde las 6 de la mañana en adoración, en oración, en ayuno, en adoración. Venga. Es importante en este último tiempo. Viene un año más difícil de lo que hemos pasado. Y cada año que pase será más difícil. No vienen tiempos buenos, mi amado hermano. Las escrituras no nos hablan a nosotros. Alabado sea el Señor. No nos hablan a nosotros que vienen tiempos mejores. Cada año que pasa, el año que viene es un año más difícil. La criminalidad, no importa el gobernador que usted ponga allí, oiga bien, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el gobernador que usted ponga allí, sea del partido que sea, ninguno va a poder bregar con la criminalidad. Los males sociales tienen que seguir aumentando, la criminalidad se va a poner peor. Oiga bien, y escúcheme bien esta noche, bendito sea el Señor. Si eso no ocurre, tenemos que votar esto. Oiga bien, porque hay muchos cristianos que creen que en su partido lo va a arreglar. El gobernador que voy a poner allí va a arreglar todo esto. No lo va a arreglar nadie, mi amado hermano. Tendríamos que votar las escrituras. Va a ser cada día peor. Jesucristo dijo que su venida sería como los días de Noé. Los días de Noé, violencia rampante. Cuando usted busca la historia, oiga bien, cuando usted busca la historia, el tiempo de Noé era un tiempo parecido al que estamos viviendo. Todavía no hemos llegado a la plenitud de la violencia en este país, ni en Estados Unidos tampoco, ni de la criminalidad. Esto va a aumentar más. Llegó un punto donde todos los males sociales que habían para aquel entonces, la criminalidad, el robo, todo lo que existía, llegó a un punto donde Dios dijo, hasta aquí llegó el hombre. Oiga bien, y va a llegar un día donde Dios dice, hasta aquí llegó el hombre y me voy a llevar la iglesia. Pero todavía ese punto no ha llegado. Esto va a aumentar cada día más, se va a hacer más difícil vivir aquí en la tierra. Para nosotros la iglesia también, porque estamos aquí. Jesucristo dijo que teníamos que estar aquí. Pero él dijo, no son del mundo, pero estamos aquí. Y nos dejaron aquí con el propósito de predicar el evangelio para que la gente se salve. Por eso estamos aquí. Si no, nos hubieran llevado ya para el cielo. Y esto va a aumentar más. No va a venir ningún gobierno, ni rojo, ni azules, ni verdes, ni amarillo, que va a arreglar esto.
Pero hay muchos predicadores y hacen muchísimos cultos de humillación y cultos de esto y que de clamor y de que lo que... Hermano, esto no va a mejorar, no lo va a arreglar nadie. Algunos dicen, no, porque Jesucristo lo va a arreglar. No lo va a arreglar porque Él mismo dijo que sería como los días de Noé. Y si esto, mi amado hermano, no llegara a aumentar la criminalidad, la violencia rampante que existe, el maltrato, hijos matando a los padres, padres contra los hijos, hombres maltratantes, todas estas cosas. Podríamos hacer una lista grandísima en esta noche. Todo esto tiene que aumentar. Y si esto no ocurriera, y si la iglesia, porque dice la iglesia, es que la iglesia tiene poder. La iglesia no tiene poder, que tiene poder es el Señor. Hay que orar porque para que Dios arregle esto, hermano, no lo va a arreglar con oración y con ayuno. Porque es cumplimiento profético. Y si eso no se cumple, Pablo dijo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Tiene que cumplirse. Lo que nosotros tenemos que orar y ayunar es para que esa gente que están allá afuera, que todavía no son salvos, se salven. No para que mejoren las cosas. Dios no sacó a los discípulos ni sacó la iglesia de la persecución. La iglesia pasó persecución y mataron miles y miles y miles de cristianos. Y el Imperio Romano con la Iglesia Católica llevaba a los cristianos a los coliseos para que los leones se los comieran y los mataran. Y mataron a tantas personas. Dios no libró la iglesia de eso. Pasaron por eso. Léase Hebreos capítulo 11, lo que llaman por ahí los héroes de la fe. Cómo murieron aserrados, perseguidos. Los mismos discípulos. Está ahí en la historia bíblica. Ahí está en la Biblia y la historia. Estamos aquí y vamos a pasar por necesidades y vamos a pasar por problemas y situaciones y vamos a vivir dentro de este sistema. Pero estamos aquí porque Dios nos dejó aquí para que nosotros cumplamos el propósito de ir y hacer discípulos. Oiga bien, no es de ir y meterse en las cuatro paredes y seguir haciendo cultos y cultos y cultos y cultos y no ir a buscar las vidas que se pierden. El propósito de la iglesia es ir a ser discípulos, no es hacer seguidores. Bendito sea el Señor. Muchas iglesias, mi amado hermano, se han quedado y lo único que hacen es estar culto, pero las vidas se acabaron. Después que llegaron a la salvación, los otros se perdieron. Bendito sea el Señor. Estamos aquí para cumplir con el mandato de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y muchos de nosotros moriremos en el camino, otros no. Algunos los van a perseguir. Ya hay aproximadamente 5 países donde no se permite ni siquiera cargar una Biblia. Y así sucesivamente. Y dentro de nuestro sistema democrático, entre comillas, oiga bien, vendrán también. Y poco a poco los gobiernos aquí de Puerto Rico poco a poco han ido restringiendo. Bendito sea el Señor. Llegará un momento dado, mi amado hermano, que seguirá aumentando. Por eso, mi amado hermano, por eso es que es importante estudiar las Escrituras. Porque hay muchos por ahí, mercaderes del templo, ofreciendo bendición. El año que viene un año de crecimiento, de bendición, de riqueza. Hermano, ¿cuántas cosas no ofrecen todos estos mercaderes del templo? Bendito sea el Señor. Por eso hay que estudiar las Escrituras y por eso estamos estudiando aquí todos los lunes. Y hoy continuamos con el tema, la salvación ha llegado. Tema para predicar, la salvación ha llegado a tu casa en la parte 2. Yo le invito a que usted busque las Escrituras. Vamos a las Escrituras nuevamente. Bendito sea el Señor. Vamos a las Escrituras nuevamente. Invito a todos los hermanos, los amigos.
simpatizantes del Evangelio y que ven también este programa, y siempre les digo, vaya a esa mesita de noche, sáquele el polvo a esa Biblia que tiene abierta en el Salmo 91 como un amuleto. Léala juntamente con nosotros, estúdiela. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. Oiga bien. Y en lo que busca la Escritura en esta noche, le damos la bienvenida a todos los hermanos, hermana Allí Domenech. Dios le bendiga, hermana Allí. Y por ahí a Sonia Domenech también, que siempre nos sigue, aunque sea un poquito más tarde. Zulma Rocho, Dios te bendiga, Zulma. Dios bendiga a Piro en esta noche también. Alabado sea el Señor. Y también a nuestro hermano Héctor Maldonado. Dios te bendiga a Héctor y también bendiga a Sheila en esta noche. Bendito sea el Señor. Por aquí también está Aide Morejón. Dios te bendiga, Aide. Bendiga también a tu esposo, tus niñas. Alabado sea el Señor. Y bendiga a todos los que poco a poco van entrando al programa en esta noche. Hay hermanos que a veces se escandalizan con las cosas que uno dice, pero están las Escrituras. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y leemos en esta noche la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Sigue diciendo la Escritura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sigue diciendo las Escrituras. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bendito sea el Señor. Como lo venía diciendo cuando comenzamos el programa, Dios bendiga hermano Wilfredo Encarnación también. Dios te bendiga, Wilfredo, y a tu familia. Cuando Jesús va a entrar a Jericó, lo primero que se encuentra a este hombre ciego de nacimiento. Y aquel hombre, cuando oyó aquella algarabía, preguntó qué era aquello. Y cuando le dijeron que era Jesús el Nazareno, comenzó inmediatamente a gritar a viva voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel hombre había escuchado a través de las noticias que se propagaban de boca en boca, de oído en oído, los milagros que había hecho Jesús, y aquel hombre tuvo fe y creyó que Jesús le podía sanar. Pero cuando alzó la voz y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo mandaron a callar. ¿Y qué hizo aquel hombre? Pues inmediatamente alzó la voz y siguió gritando mucho más fuerte para llamar la atención de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se detuvo. Hablábamos el lunes pasado. ¿Por qué Jesús se detuvo? Porque aquel hombre hizo 3 confesiones de fe. Lo primero que vemos en la Escritura, que aquel hombre le llamó Jesús. Jesús significa Salvador. Segundo, vemos en la Escritura que aquel hombre le llamó hijo de David. Oiga bien, Jesús, hijo de David. Y cuando vamos a la Escritura encontramos en 2 Samuel capítulo 7, verso 12 al 16, que hablaba ya del hijo de David. Oiga bien, que era Cristo el Mesías, iba a ser Cristo el Mesías. Por lo tanto, ya en las Escrituras se hablaba de que de la simiente de David saldría el Salvador del mundo. Y aquel hombre le dijo Jesús.
O sea, le llamó Salvador. Segundo, le llamó hijo de David. Reconoció como que era el hijo de David, del linaje de David, y era el Mesías prometido, el libertador, alabado sea el Señor, que vendría para el pueblo de Israel. Tercera confesión de fe. Le llamó Señor. Oiga bien, Señor, Jesús, hijo de David, y le llamó Señor. Tres confesiones de fe que hicieron que Jesús se detuviera. Habíamos hablado que la palabra Señor venía de la palabra kurios, propiamente, que significa la posesión de poder o autoridad. Dijimos que se utiliza como nombre y se traduce en la escritura como amo. Mateo capítulo 28, verso 8, Hechos 16, 16 y Gálatas capítulo 4, verso 1, o de uno que tiene cosas a su disposición como un señor, siendo también un título de amplio significado que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, excepto en Tito y las epístolas de Juan. Y se utiliza, número 1, de un propietario como el Señor del sábado. Mateo capítulo 1, verso 8. Jesús dijo que era el Señor del sábado. Oiga bien. Número 2, de un amo. Esto es alguien a quien se le debe prestar servicio por cualquier razón. Y Mateo capítulo 6 y en el verso 24 y Efesios capítulo 6, verso 5 encontramos, número 3, de un emperador o de un rey. Dijimos que para el tiempo, el contexto histórico, para el tiempo de Jesucristo, a la única persona que se le podía llamar Señor, oiga bien, era al emperador o el rey, y este era César. Bendito sea el Señor. Era la única persona que se le podía llamar Señor. Y si a alguien de los soldados romanos oía a alguien llamar Señor a otro que no fuera el César, tenía que pagar con su vida, y el castigo era la muerte y muerte de cruz, donde llegó Jesucristo. Oiga bien, ese fue el castigo el que le aplicaron a Jesús. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Bartimeo el ciego hizo estas tres confesiones de fe. Número 1, le llamó Señor. Número 2, le llamó hijo de David. Alabado sea el Señor. Y número 3, le llamó, alabado sea el Señor, Jesús. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 18, verso 30, dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Marcos capítulo 10, verso 50 dice: Él entonces, arrojando su capa, su posesión más grande, su capa, que lo utilizaba para poder taparse del frío, protegerse del frío, la única propiedad, la única riqueza que tenía Bartimeo el ciego. Bendito sea el Señor. Se levantó y dice que arrojó su capa. Otra versión dice el manto o la capa. Que esta era, como les dije, una pieza de lino o de algodón que se usaba en el cuerpo para cubrirse del frío en las noches. No era la capa que nosotros conocemos para taparnos de la lluvia. En el Antiguo Testamento, los profetas la usaban de piel de oveja. Bartimeo el ciego se desprendió de una pieza de ropa muy, oiga bien, de una pieza de ropa muy importante. Esa es la única posesión y la única riqueza que tenía Bartimeo el ciego. Ahora, aquel hombre se desprendió de esta capa, pero dice que la arrojó al suelo. Bendito sea el Señor. Para que no le impidiera llegar a donde estaba Jesús. Así que todo aquel que quiera salvarse debe desechar el ropaje de su propia suficiencia, porque hay muchos, mi amado hermano, que no llegan a la salvación porque son autosuficientes. No necesitan de un Salvador. Bendito sea el Señor. Oiga bien, aquel se despojó de la autosuficiencia.
Bendito sea el Señor. Y todo aquel que quiera salvarse tiene que despojarse de la autosuficiencia y eliminar la creencia, oiga bien, que porque es buen hijo o porque es un buen padre o porque es un líder cívico o porque no usa droga o porque no fuma, no usa bebidas embriagantes o hace buenas obras, no necesita a Jesús. Ese es el pensamiento de muchos hoy día. Bendito es el Señor. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo hago favores. De vez en cuando doy algo a los pobres o le doy algo a una entidad religiosa. Inclusive hay personas, mi amado hermano, que van a una iglesia y llevan dinero y aportan a la iglesia porque ellos creen que de esta manera van a llegar al reino de los cielos. Eso fue lo que le enseñó la Iglesia Católica con la compra de las indulgencias. Se hicieron multimillonarios en la Edad Media. Multimillonarios con la compra de las indulgencias. El perdón lo compraban con dinero. Oiga bien, y así hay mucha gente hoy día que creen que el cielo lo compran con su dinero, con su riqueza. Bendito sea el Señor. Mi espíritu te adora, Señor, en esta noche. Escuche bien, muchos creen que van a llegar al cielo de esta manera porque hacen buenas obras. Bendito sea el Señor. Las Escrituras dicen, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, con todo ustedes estaban muertos en sus pecados y sus transgresiones, en los que anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, nuestro enemigo. También dice, también en estas cosas vivíamos antes. ¿En qué? Dice, en las pasiones de nuestra carne, nuestra mente, haciendo el deseo de nuestra carne, de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de ira como los demás. Pablo está hablando aquí a la iglesia. Ustedes eran hijos de ira como también los que están allá afuera. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. Oiga bien, mediante la fe. Y esto no surgió de ustedes, sino que es un don de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. La palabra gracia significa compasión, no favor inmerecido. Esa es la definición que han dado muchos teólogos. Un favor es algo que usted le puede hacer a una persona. Inclusive los favores se hacen muchas veces esperando que se le devuelva. Dios no le hizo un favor a la humanidad en salvarle. Dios no hizo un favor a la humanidad en enviar a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios demostró su compasión y su amor. Oiga bien, no un favor. Demostró su compasión, que es la definición correcta de gracia. Compasión. Demostró su compasión enviando a su propio Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Éramos hijos de ira, pero a través de Jesucristo su Hijo, en la cruz, oiga bien, nos reconcilió con Él, nos adoptó como hijos y ahora somos hijos por adopción. Bendito sea el Señor. Dice bien claro, no por obras, no por lo que usted haya hecho, no porque usted dé dinero en la iglesia, no porque ayude a los pobres, oiga bien, ni que ayude a instituciones sin fines de lucro, sino, dice, mediante la fe. Dice, y esto no es surgido de ustedes, no es de ustedes, sino que es un don, un regalo que vino de Dios. Por eso es que Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, el don, el regalo es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se dé golpes de pecho. En nuestro dialecto de aquí en Puerto Rico, para que nadie se jacte, para que nadie diga, porque yo doy buenas ofrendas en la iglesia.
porque yo ayudo a los pobres, porque soy un líder cívico, porque soy un distinguido en la sociedad, porque tengo esta profesión, porque yo no fumo, porque no bebo, porque no bailo, porque no les robo a nadie, porque no uso droga. No, para que nadie se gloríe, nadie se dé golpes de pecho y diga, ¿por qué? Por mí. Esto es un don de Dios, un regalo. Y ese regalo fue Jesucristo que vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Por eso, amigo, usted que me está escuchando y viendo en esta noche, Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Usted no podrá entrar al reino de los cielos si no es a través de Jesucristo. No es a través de la religión. No es por lo que usted pueda lograr. No es porque usted vaya a una iglesia un domingo. Oiga bien, no es a través de ningún santo ni ningún ídolo. Jesucristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino y la verdad y la vida. Y él dijo, y nadie va al Padre si no es por mí. No es a través de María. Oiga bien, no es a través de José, no es a través del Papa, no es a través del cura, no es a través del pastor, no es a través del evangelista, ni del diácono, ni del monaguillo. Es a través de Jesucristo, porque ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario por usted. El Papa de Roma no fue crucificado, ni el pastor tampoco, ni el evangelista. El que fue crucificado y dio su vida en la cruz fue Jesucristo. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 18, verso 40 al 43 dice, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, oiga bien, Señor, amo, dueño, mi dueño, mi Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Oiga bien, tu fe te ha salvado. Bendito sea el Señor. Recibió la vista, fue sanado y por la fe también recibió la salvación. ¿Por qué? Porque reconoció que Jesús era el Salvador. Era el Mesías prometido, porque era su amo. Bendito sea el Señor. Oiga bien, y dice, y luego vio, recibió la vista y le seguía entonces a Jesús, glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios y dice, y le seguía. El pueblo también le seguía, oiga bien, pero no todos llegaron al final. Bendito sea Jesús. Como en las campañas es una campaña. Y he escuchado personas que conducen la campaña, se salvaron tantas, 5,000 vidas, wow, y eso es tremendo, sí, pero de esas 5,000 vidas se van quedando hasta que queda más que un remanente. Bendito sea el Señor. Por eso fue que Jesucristo dijo que cuando un pescador tira la red y la llena de peces, diga bien, después cuando llega a la orilla, encuentra, mi amado hermano, que hay peces que no son buenos y los tiene que ir sacando y van quedando los peces buenos. Y eso pasa en las campañas también. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. Tenemos el segundo personaje aquí en este capítulo. Tenemos ahora a Zaqueo. Y escúcheme bien. Vimos un hombre ciego, un hombre que no podía trabajar, un hombre pobre, que su única riqueza era su capa. Pero tenemos ahora otro diferente. Ahora tenemos aquí a Zaqueo. Y escuche bien. Jesús sigue su camino por Jericó. Y se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Lucas capítulo 19, verso 1 al 9. Y dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó. Ahora no está a la puerta de la ciudad. Ahora entra al pueblo. Iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Mire cómo comienza a describirlo la escritura. Jefe de los publicanos, cobrador de impuestos y era rico. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Este hombre rico ahora quiere ver a Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bartimeo el ciego tenía una dificultad, un impedimento. ¿Cuál era su impedimento? No podía ver. Aquí tenemos este hombre que también tiene un impedimento. ¿Cuál es su impedimento? Su estatura. Por lo tanto,
si se metía en la multitud, no podía ver a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Buscó un árbol, el peor árbol al cual podía llegar Zaqueo. Vamos a hablar de eso más adelante. Bendito sea el Señor. Dice, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero dice, y corriendo adelante, se fue delante de la multitud y subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, oiga bien, miró hacia arriba y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Aquel hombre se fue adelante. Bendito sea el Señor. Pero cuando Jesús llegó, sabía que Zaqueo estaba allí. Jesús sabía que Zaqueo había salido a buscarlo, que lo quería ver, y Jesús conocía su nombre. Bendito sea el Señor. Oiga bien, porque Jesús era todo Dios y todo hombre. Hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa. Oiga bien, fue corriendo y le recibió. ¿Cómo le recibió? Con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oiga bien, todos eran pecadores, pero este hombre se le consideraba un hombre pecador por los fariseos y los saduceos y los herodianos. Alabado sea el Señor, y todos los miembros, y los escribas, todos los miembros del Sanedrín, porque era cobrador de impuestos. Bendito sea el Señor. Y para los judíos, lo más bajo eran los cobradores de impuestos, porque se enriquecían y extorsionaban a la gente. Cuando llegaba a la ciudad le cobraban de más, le cobraban impuestos de más para hacerse rico. Bendito sea el Señor. Pero eran puestos por el gobierno romano. Ahora, escúcheme bien. Dice la Escritura que aquel hombre, mi amado hermano, salió corriendo para ver a Jesús. Y todos, mi amado hermano, murmuraban al ver a aquel hombre, porque sabían que era un hombre extorsionador. Sabían que era un hombre que su riqueza habían sido a base de mentira, de extorsión. Alabado sea el Señor. Y por eso todos decían, es un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, cuando Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo le llamó Señor, lo mismo que hizo Bartimeo el ciego. Y escúcheme bien. Zaqueo del hebreo significa puro, inocente. Y lo único que tenía puro de inocente era su nombre. Fue un publicano, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Y los recaudadores de impuestos trabajaban para los romanos y además pedían dinero del que los romanos, más dinero de lo que los romanos exigían, haciéndose de esta manera ricos fácilmente, por lo que eran doblemente odiados en Israel. Ahora escuche bien. ¿Por qué el pueblo los odiaba? Porque eran extorsionadores, mentirosos, engañadores y ladrones. Lo único bueno que tenía Zaqueo era solamente su nombre, puro e inocente. Versículo 3 dice, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y escúcheme bien, se subió el peor árbol. Era un hombre rico, era un hombre orgulloso. Oiga bien, el árbol sicómoro al que subió Zaqueo era considerado sucio. Ahí está el contexto histórico. Oiga bien, porque daba una fruta que alimentaba a los cerdos. Fíjese bien, para lo único que servía aquel árbol, la fruta que daba era para alimentar a los cerdos. En la cultura de ese tiempo era humillante para Zaqueo subirse a aquel árbol para ver a Jesús, pero su orgullo fue crucificado. Su orgullo fue doblegado. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo,
date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Él descendiendo a prisa les recibió. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, señores, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, escuche bien, oiga bien, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También vino a buscar al rico. Vino a buscar a Bartimeo el ciego, el pobre, pero vino a buscar a Zaqueo el rico, aunque se había hecho rico a causa de sus mentiras, de sus extorsiones, pero era un hombre rico. Pero se acercó a Jesús, oiga bien, corrió hacia Jesús. Lo mismo que hizo Bartimeo el ciego. Y ese es el problema de los ricos, que como tienen todo, su confianza está puesta en la riqueza. No tienen necesidad de nada. Por eso es que la Escritura dice, difícil es un rico entrar al reino de los cielos. Porque no tienen necesidad de nada. Todo lo poseen. Bendito sea el Señor. En este capítulo las Escrituras nos hablan de un hombre diferente a Bartimeo el ciego. Bartimeo era ciego. Oiga bien, Zaqueo podía ver. Bartimeo era pobre. Zaqueo era rico. Bartimeo no tenía casa. Zaqueo tenía casa. Bartimeo a causa de su ceguera no podía trabajar. Zaqueo trabajaba para Roma. Era cobrador de impuestos. Bartimeo era pobre y mendigo. Zaqueo tenía tanto dinero que le dijo al Señor, le aquí, Señor, la mitad. Oiga bien, tenía tanto dinero que le dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se los devuelvo cuadruplicado. Fíjese bien la cantidad de dinero que tenía este hombre. Bendito sea el Señor. Digo, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado a algunos, se los devuelvo cuadruplicado. Eran hombres diferentes, pero tenían algo en común. Eran pecadores. Oiga bien, tenían algo en común. Eran pecadores. El pobre era un pecador y el rico también era un pecador. Y ambos necesitaban a Jesús para la salvación de su vida. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tanto para los pobres como también para los ricos. Jesucristo por todos murió. Jesucristo por todos se sacrificó, por toda la humanidad se sacrificó en la cruz del Calvario. Jesucristo derramó su sangre para limpiar el pecado de los pobres y de los ricos. Por todos murió, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, el lunes que viene continuamos con la tercera parte de este estudio. La salvación ha llegado a tu casa y vamos a prepararnos para orar. Y usted prepárese en esta noche para recibir el milagro que usted está esperando. Esa petición que usted le tiene puesta al Señor, que Dios se la conteste. Alabado sea el Señor. Y el lunes continuamos con la tercera parte de este estudio, viendo el contraste que hay entre estos dos hombres, entre el hombre pobre, el hombre que no podía ver, el hombre que la única riqueza que tenía era su capa, y el hombre rico que no podía ver a Jesús a causa de la multitud por su estatura, pero tenía riqueza, era tan y tan rico que dijo, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno he defraudado a alguno, 4 veces más se lo devuelvo. Fíjese la riqueza que tenía este hombre. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver la tercera parte y última de este estudio el lunes que viene. Por lo tanto, no se lo pierda. Apunte en su almanaque, en su calendario. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y nos vemos el lunes nuevamente en la continuación de la parte 3 y final de este estudio. La salvación ha llegado a tu casa. Le invito para que usted vaya a la primera parte el lunes pasado. Recuérdese que siempre hay un fundamento. Todo estudio tiene un fundamento. Bendito sea el Señor. No se conforme con escucharlo hoy.
sin haber escuchado la primera parte. Y el lunes nos vemos nuevamente. Recuérdense, cuando terminemos el programa, compártalo. Bendito sea el Señor. Compártalo a sus contactos, a sus familiares, a sus amigos. Envíaselo todo a aquellas personas que usted conozca. Alabado sea el Señor, para que puedan también edificarse a través de este estudio. Y recuérdese, este sábado es el retiro. Le esperamos para que esté con nosotros. Estamos ahí desde las 6 de la mañana. Alabado sea el Señor. Si usted no sabe llegar, por aquí aparece en el cintillo azul, aparece nuestro email. Alabado sea el Señor, con el cual usted se puede comunicar con nosotros. No estamos poniendo los teléfonos, pero aquí en el cintillo aparece toda nuestra información. Y le invitamos para escríbanos un email. Nosotros les vamos a indicar cómo usted puede llegar al templo este sábado. Esperamos ver la bendición grande en este sábado. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y las gracias nuevamente, una vez más, Señor, por la bendición que tú nos has dado de compartir, Señor, tu palabra, de llevar este estudio y de poder llevar la palabra para la salvación de la vida, Señor, y la palabra para edificación de la iglesia. Padre, en esta hora, mira a todos aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados, límpiales en esta hora con tu sangre y escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que estuvieron en la iglesia, pero por alguna razón se apartaron, Señor, tráelos nuevamente a tus caminos, restáuralos, llénalos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, conviértelos en testigos poderosos de tu palabra. Y aquellos que están enfermos en esta hora, mira mis hermanos, Señor, las enfermedades, Padre bueno, incluyendo las mías, de mi esposa, en esta oración, Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. En esta noche, una vez más se ha predicado tu palabra. Confirma tu palabra con milagros, con sanidades, con prodigios y con maravillas, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, para que te conozcan a ti, oh Dios, el único Dios verdadero y el único Salvador, tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre bueno, mira las peticiones, nuestras peticiones, las peticiones de cada uno de mis hermanos, Padre bueno, las peticiones que han escrito en esta noche. Alabado sea el Señor. Padre, las peticiones de cada uno de mis hermanos en esta noche, incluyendo la hermana Marisol Maldonado, también está en el chat. Padre bueno, mira nuestras peticiones en esta hora, contéstalas. Glorifícate, Señor, en cada una de estas peticiones contestadas, y que cada petición contestada para todos nosotros sean de bendición, sean de edificación. Padre bueno, que aumenten nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre bueno, y que en todo esas peticiones glorifiquen tu nombre, Señor. Padre, y en esta hora, aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida o que le quiten la vida a otras personas, aquellos que están posesionados por los demonios, que le han quitado la paz mental, Padre bueno, en esta hora tu palabra dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Señor, los echó fuera con la palabra, con la autoridad de esa palabra. Nosotros ahora mismo y en el nombre de Jesucristo los echamos fuera. Fuera de esas mentes, fuera de esos cuerpos. Ahora mismo ordenamos que salgan y le suelten su mente. En el nombre de Jesucristo, suelten esos cuerpos y queden libres, Señor, para tu gloria. Y tu palabra dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Señor, tu palabra dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por tu palabra ellos reciben paz ahora, en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, para tu gloria, Señor amado. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos ahora, en el nombre de Jesucristo.
y ese fuego se mete por dentro y ese fuego quema y transforma, produce regeneración, transformación, produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza siempre es para ti. Y le damos las gracias a todos los hermanos que nos han acompañado en esta noche, en este programa, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, como la hermana Margie Martínez. Dios le bendiga en esta noche. Alabado sea el Señor. Y para todos en esta noche, esperando que el Dios del cielo derrame abundante gracia sobre cada uno de ustedes. Dios le bendiga en sobreabundancia y nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche.